tardes a todos. Quería comenzar por dar las gracias a Digitales por invitarnos a este evento, porque este evento, en su quinta edición, pues es un referente no solo del sector, sino también de la sociedad, ¿no? Soy Arturo Sotillo, director general de Ciena en España, y nos toca hablar de la conectividad y el edge computing, cómo pueden ser la base del éxito para el metaverso. Y hoy contamos con nosotros en este formato tan interesante, ¿no?, de aunar experiencia, conocimiento con el talento digital y la ilusión, la frescura de las nuevas generaciones. Pues contamos con tres invitados de excepción, ¿eh? Por un lado, Nacho Velilla, que es una de las personas más representativas del sector de los centros de datos y de la interconexión en España. Él es el director general de Equinix desde el año 2018 y además es el presidente de la asociación Spain Data Center, ¿no? Es la asociación que congrega todos los centros de datos en España. Además va a ser papá dentro de unos días, ¿eh? Con lo cual, pues, bueno, tiene otra carrera personal aparte de la carrera profesional, que es la de ser por segunda vez. Eso sí que es un reto, ¿no? Eso es un reto. Muchas gracias, Arturo. Por otro lado, tenemos a Virginia Rodríguez con nosotros. Virginia es estudiante de doble grado de Derecho y ADE, bilingüe, acá en la Universidad de Navarra, y tiene muchísimas acreditaciones en su currículum, pero yo me gustaría destacar que con mucha frecuencia hace actividades de voluntariado con niños, con personas mayores, etcétera, ¿no? O sea que, Virginia. Aitor Merino es ya ingeniero industrial y es por la UPM, ¿no?, de Madrid, y está estudiando el doble grado en innovación tecnológica e ingeniería industrial, me parece, sí, correcto, y hace más cosas en la vida también, ¿no? Es jugador de rugby prácticamente profesional, es decir, lo ha podido simultanear. Vamos a un poco romper el hielo, hablar del metaverso. Bueno, todo el mundo está poniendo el foco en el metaverso en estos momentos. Hay distintas definiciones de lo que puede ser. Hay aplicaciones que existían ya y que ahora las renombramos como aplicaciones del metaverso. El coche autónomo, por ejemplo, ahora es una aplicación del metaverso. O la cirugía remota o cualquier aplicación que lleve inteligencia artificial o realidad aumentada es una aplicación del metaverso. Yo le quería preguntar a Nacho, teniendo en cuenta que todo este metaverso va a depender de la conectividad sobre la que descansa y sobre la cual se pueden realizar esas iteraciones sociales, etcétera, ¿cómo ves, desde tu punto de vista, el papel clave que pueda tener el edge computing en el metaverso? Ok, pues bueno, primero gracias por invitarme aquí a participar, Arturo. Un auténtico lujo volver a Digitales. Y yo tengo que decir que el metaverso, y voy a parafrasear aquí a Mark Zuckerberg, ¿no?, es la próxima frontera. Y cuando hablamos de algo que puede ser un cambio de paradigma en nuestras vidas, tenemos que entender que esto no lo va a hacer una sola empresa, ni un pequeño grupo de empresas, ni nada similar. El metaverso se va a construir con la voluntad de todas las empresas, de todos sus partners, de las personas que queramos hacer uso de ello, y esto implica que no tenemos que confiar en que alguien vaya a liderarlo, sino que tenemos que sumar voluntades para que esto sea una realidad. Pero el metaverso, además, es clave en cómo va a cambiar nuestra vida, porque al final estamos replicando nuestra vida real en un paradigma digital nuevo, donde vamos a poder ver soluciones de B2B para las empresas, donde vamos a ver soluciones de B2C para directamente los clientes, y donde el mayor cambio viene en que no deja de ser algo en tiempo real y donde además se está renderizando imágenes, lo que implica, primero, un ancho de banda enorme y lo segundo, una latencia mucho mayor de la que tenemos a día de hoy. La primera parte, el ancho de banda, lo podemos solucionar, pues acabamos de escuchar, ¿no?, una charla muy interesante en la que hablamos de cómo está creciendo el ancho de banda, cómo el 5G nos trae unas nuevas formas de conectar. Pero la latencia implica una cosa muy simple, y es que tenemos que estar muy cerca de los usuarios. Entonces, los centros de datos tienen que ayudar a que haya arquitecturas distribuidas, ¿no? Ese edge que se ha nombrado tanto en la charla anterior tiene que ser una realidad. No podemos pensar que solo los grandes centros de datos en los principales mercados van a gestionar toda la información, sino que van a tener que existir esos Edge Data Centers repartidos por donde están los principales núcleos de población
para que esas latencias en la información que mando y la información que me tiene que llegar de regreso sean lo suficientemente ágiles como para de verdad hacer funcional al metaverso, ¿vale? Y si te parece, lo dejo aquí de momento. Pues me parece muy bien. Realmente estoy de acuerdo con lo que has dicho. Yo creo que también hay una necesidad de inversión, por tanto, ligada al metaverso, una necesidad de inversión que debe realizarse por distintos actores, ¿no?, de manera colaborativa, ¿no? Nosotros, los fabricantes de infraestructura, pues estaremos ahí apoyando, tenemos la tecnología que permite realizar todas esas conectividades, etcétera. Vamos a hablar un poquito de otro tema, ¿no?, del tema de la sostenibilidad de la tecnología, ¿no? Es un asunto de mucha actualidad. Estamos viendo que los operadores de data centers, estamos viendo que los operadores de telecomunicaciones están poniendo mucho énfasis en reducir la huella de carbono. Entonces, la pregunta va para los representantes de la universidad, para los dos, tenéis que responder los dos. ¿Qué es lo que habéis hablado, habéis escuchado en la universidad sobre el tema de sostenibilidad y tecnología? Bueno, yo a lo largo del máster he tenido asignaturas y muchas ponencias de distintos profesionales que hablaban de muchos sectores y pues, sobre todo de este tema del sector energético. Nos comentaban cómo deben transformar todos los procesos que ellos tienen a través de la tecnología, no solo para que sean muy rentables, sino también para que sean sostenibles. Entonces nos comentaban cómo a través de inteligencia artificial, de machine learning, de algoritmos, lo que buscaban era que puedan adaptarse todos los procesos que tienen, tanto para carbono, para ciclos combinados en la energía nuclear, para energía renovable también, que se puedan adaptar a cualquier cambio que haya de circunstancias, cualquier cambio que haya de condiciones, y que sean siempre lo mejor posible y que a la vez utilicen el menor número de recursos posibles, el menor número de impacto ambiental en distintos ecosistemas. Entonces nos contaban cómo la tecnología va a ser fundamental para todo ese desarrollo hacia la sostenibilidad. Muy bien. Además, a mí me gustaría destacar que en la Universidad de Navarra la estrategia que ahora mismo se está llevando, la Estrategia 2025, se centra en la sostenibilidad en 3 dimensiones, tanto en la ambiental, como en la social, como en la económica. Y especialmente en la social se dirige hacia la comunicación digital. Por lo tanto, sí que vemos que la universidad está muy centrada en la sostenibilidad y también en el entorno digital. Perfecto, perfecto, Virginia. Nacho, desde el punto de vista de alguien que tiene una infraestructura potente y global de centros de datos, ¿cómo veis la sostenibilidad? A ver, al final ser sostenible es ser eficiente y el sector del data center llevamos muchos años teniendo un foco clarísimo en sostenibilidad y en eficiencia. Yo siempre digo que llevamos más de 6 años utilizando fuentes de energía completamente renovables, pero además el sector como tal, y dentro de ello Equinix, por supuesto, se sumó al Pacto Verde Europeo y además con un reto mucho más grande, y es que hemos decidido ser un sector con net cero, es decir, neutrales completamente en nuestra huella de carbono en el año 2030. Y esto para una empresa en la que el consumo energético supone cerca del 40% de sus costes, pues es algo bastante importante, ¿no? Y yo creo que tenemos un foco clarísimo. Por ejemplo, nosotros como Equinix hemos hecho varias rondas ya de bonos verdes que superan los 3.800 millones de euros para mejorar en nuestras infraestructuras y ser ese sector referente en sostenibilidad y eficiencia. Yo creo que es fundamental. Hombre, mi granito de arena a esto como fabricante de infraestructura, pues os puedo dar un ejemplo, ¿no? Hace 10 años, que no hace tanto tiempo, es decir, unos años antes de la pandemia, tampoco mucho más, para montar una red de 40 gigabits por segundo llenábamos un armario de telecomunicaciones, ¿no? Hoy podemos meter 400 gigabits por segundo hoy en un dispositivo del tamaño de una tarjeta de crédito. Entonces estamos multiplicando por 10 la capacidad, dividiendo por 100 el espacio y reduciendo el consumo, por ejemplo, con técnicas como la detección coherente en las comunicaciones ópticas en un 90%. O sea que yo creo que es un esfuerzo conjunto que estamos haciendo todos. Hablemos un poquito de 5G, ¿no? Por un lado, las velocidades medias de descarga en el orden de los cientos de megas, la latencia en el orden, si pudiéramos llegar a una cifra solamente para latencia, es decir, hasta 10 milisegundos,
antes hablaba de 30, etcétera. Bueno, como objetivo seamos ambiciosos. Nacho, ¿cómo ves este tema del 5G en relación a lo que comentabas antes del Edge Computing? Pues al final es lo que decíamos, ¿no? Si tú quieres de verdad que un metaverso sea eficiente, esto es como cuando juegan los chavales ahora, ¿no? En una plataforma de gaming online. Tú no puedes dar a mover tu muñequito y que el que está en el otro lado lo vea que se mueve con un retardo enorme. Pues el metaverso al final va de esto, que tengamos una latencia muy baja. Y la latencia, yo en esto no hay magia, ¿no? La fibra óptica, la velocidad de la luz es la que es, y para bajar la latencia lo que necesitas es cercanía. Entonces, necesitamos que existan esos Edge Data Center que acerquen la tecnología y, digamos, que simplifiquen la información que estamos recogiendo, porque no todo lo que procesamos directamente tiene que llegar a los grandes centros de datos. Hay una información que es importante para lo que estás haciendo en ese momento, pero que no se tiene que consolidar con el resto de información. Entonces, esa red de Grand Data Center y Edge Data Center es lo que va a permitir realmente que todo funcione y que todo sea eficiente. Nosotros, desde Equinix, tenemos una plataforma de más de 240 data centers en el mundo, todos interconectados entre sí, lo que da una facilidad enorme para que las empresas puedan moverse a arquitecturas mucho más distribuidas, preparadas ya para lo que vendrá dentro de poco en el metaverso. Perfecto, perfecto, Nacho. Cambiemos un poquito de tema. Generación de empleo. Yo creo que es un asunto interesante. El metaverso pues, significa pues, nuevas oportunidades, nuevas profesiones que no existen probablemente todavía. Ponen aquí arrendadores inmobiliarios virtuales, brokers virtuales, organizadores de eventos como este, pero en el metaverso. Pregunta para vosotros. ¿Qué expectativas tenéis del metaverso respecto de oportunidades de trabajo y de empleo futuro o ya cercano? Pues para nosotros los jóvenes es una situación muy singular, porque es la primera revolución que vamos a vivir en primera persona, ya que la revolución de Internet que vivió vuestra generación, pues nosotros ya hemos nacido en ella, siempre hemos tenido el móvil y el ordenador. Entonces va a ser la primera vez que vamos a tener que enfrentarnos a algo así que cambia tanto. Entonces, si observamos el metaverso, es cierto que necesitamos muchos conocimientos técnicos, pero por todo lo que habéis hablado, claramente también con todas estas profesiones se necesita un espíritu crítico, una creatividad y un emprendimiento. Y eso es algo que, como la generación de Internet, como la generación que sabe que toda la información está a un clic, es algo que claramente tenemos. Sabemos que la información no es diferencial. Lo que es diferencial es nuestro valor añadido. ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos aportar? Entonces, en este nuevo mundo no nos da miedo. Tenemos los conocimientos y, bueno, concretamente en mi rama del derecho es algo emocionante porque es todo un nuevo mundo que legislar, siempre centrándonos en la persona y en proteger a la persona ante todo. Muy bien. Así da gusto, ¿eh? Yo suscribo todo, ¿eh? Sí, yo como dice Virginia, toda nuestra generación está muy emocionada con todo este tema. Lo que a mí me toca, que es el tema de la ingeniería, vamos a tener un montón de trabajos, tanto en la gestión de los datos, el transporte, las infraestructuras, como en el desarrollo del software, desarrollo de las plataformas, pero también va a haber, como dice Virginia, mucho trabajo para gente con otras formaciones. Ya se veía, por ejemplo, durante el COVID en algunos países que ya estaba habiendo trabajos remunerados dentro del metaverso, por tanto puede ser una opción muy interesante y creo que el metaverso va a ser la pieza clave para el cambio generacional que vamos a vivir, que es totalmente distinto a todo lo que hemos vivido hasta ahora. Yo creo que hay que tener una visión como esta, optimista además, porque el futuro tiene que ser mejor que lo que tenemos en este momento, ¿no? Bueno, se nos acaba el tiempo, entonces simplemente me gustaría, voy a hacer un poco un resumen rápidamente, porque quiero ser estricto, ¿no? Estamos ya fuera de tiempo. Entonces, yo creo que para que el metaverso funcione, pues necesitamos, por un lado, potencia de computación cercana al usuario, data centers distribuidos. Necesitamos una red que sea adaptativa, que pueda gestionarse con inteligencia artificial y que, por tanto, gestionada por software. Y para esto, pues vamos a necesitar inversión colaborativa por parte de los distintos entes, tanto de la empresa privada como el apoyo y el acompañamiento de las instituciones. Y yo creo que nos hemos pasado un minutito, pero hemos sido más o menos disciplinados. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Un placer estar con ellos. Gracias. Igualmente. Muchas gracias. Muy bien.